Este es otro episodio del podcast No Dejes de Moverte, donde tenemos pláticas interesantes con deportistas o profesionistas que tengan que ver con el movimiento. El día de hoy tenemos un gran invitado y me gustaría que nos contara muchísimo acerca de su experiencia, cómo es que el squash lo llevó a otro país a estudiar. Y pues, bienvenido Jonathan Sosa. Mucho gusto. Es una descarga. ¿Cuál sientes más cargada? Las dos. ¿Las dos? Ok. Pues bueno, squashista, está bien dicho, ¿no? Sí. Justo. ¿Desde qué edad empezaste a darle? De manera informal, o sea, sin entrenamientos, era más como mi hermano y yo meternos a la cancha, como los 6, 7 años. Ya entrenando a los 8, o sea, con entrenador, rutina de entre semana y todo. De manera informal iban a un club, iban a un lugar especial de squash. Antes se usaba mucho, ¿no? No, era un bolerama que tenía canchas de squash. ¿Qué es un bolero? Donde juegan boliche. Ah, ok. Y ahí iban mis papás a jugar y pues, rentaban otra cancha para mí y para mi hermano. Y empezamos a jugar, pero jugamos con una pelota. Era como su guardería, ¿no? Mientras ella se divertía. Era ustedes cotorreando un ratito con la pelota y las raquetas. Okay. Y empezamos ahí. Mi papá empezó a juntarse con amigos de la secundaria, justo para reconectar todo en el squash. Y el dueño fue el que dijo, oye, les doy clases a los chamacos mientras ustedes juegan. Ok. Y ¿Ya antes daban clases ahí o empezaron con ustedes a darles clases? Empezaron con nosotros. Okay. O sea, fuimos como la prueba. Antes del squash habíamos probado otros deportes, pero no habíamos conseguido algo que mis papás estuvieran convencidos al 100%. Ok. Entonces, ¿ustedes sí? O sea, ¿ustedes sí no. les latían otros deportes o tampoco conectaban tanto? Siempre de chiquitos mi hermano y yo queríamos jugar fútbol, pero por lo mismo la presión de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, estuvimos jugando soccer un rato, estuvimos intentando tenis, básquetbol, probamos un poquito de todo, pero la verdad una de las peros más grandes de mis papás eran como el clima, que si llueve, si hace sol, ya no es lo mismo. Ok. Entonces sí estaban buscando algo techado, algo de alta intensidad y que no fuera de contacto. O sea, si ellos... Porque el tenis no, o sea, el tenis se parece mucho al pero por el sol. Ah, ok, por las condiciones. Sí. No, y luego la arcilla y, ¿no? No, el sol, o sea, realmente fue el sol lo que los detuvo. O sea, ellos pensaban de que no voy a ver a mis hijos jugar en el sol. O si llueve, pues ya no entrenan, ¿no? O sea, como que había mucha factores externos que pudieron afectar a futuro. Sí. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá es gerente de Tremec. Automotriz. Sí, aquí la empresa de Tremec. ¿Siempre has vivido aquí? ¿Ustedes son queretanos? Sí. Bueno, mi papá del norte, igual mi mamá, se conocieron aquí en Querétaro y ya salí yo querétaro. Ok, entonces tú a la par de tu hermano empezaron a jugar squash. Al mismo tiempo, sí. ¿Y luego cómo es que se abre una oportunidad de decir, oye, son buenos tus hijos? No tal cual, o sea, fue un poco más recreativo. De hecho, al principio no teníamos la visión de jugar torneos y nada, era simplemente como para ejercitarse. El hijo de nuestro entrenador en ese momento sí estaba metido en torneos nacionales, como en el ciclo de Olimpiada. Creo que ya le cambiaron los nombres, pero en su momento eran las Olimpiadas Nacionales. Y después de un rato el entrenador nos dijo, pues jueguen los estatales. En ese momento para squash había estatales, ya no hay. Entonces sí fue como, pues intenten, vean cómo les va. Entonces un estatal llevó un nacional. Y ¿después de qué tiempo de estarlo practicando? O sea, 6 años me dices que fue cuando como que empezaron a tener contacto con... Como a los 10 fue cuando nos empezamos a meter. Que jugamos el primer nacional, yo tenía 10. En ese entonces nada más había sub-11, sub-13, menores de 11, menores de 13. Entonces fue mi hermano y yo jugamos en la misma categoría. Nos tocó de hecho jugar en el nacional, fuimos hasta León y nos tocó jugar en ese mismo torneo. Y ahí fue cuando empezamos a ver que podía hacer algo más allá de solo hacer deporte, de solo hacer ejercicio, o como por salud. Entonces pues empezamos a jugar los torneos nacionales. Después de 1 o 2 años, de hecho cambiamos de entrenador. Nos empezó a entrenar el hijo de la persona que en ese momento era nuestro entrenador.
Okay. que se supone que tenía más nivel, tiene más técnica, o sea, era más, ¿Cuántos años les llevaba más o menos a ustedes? no, como unos 10, O sea, 12, estaba sí, más alto, mucho más grande. Más Sí. grande. Y de hecho, cuando nosotros empezamos a entrenar con él ya no era parte del ciclo juvenil. Okay. O sea, sí ya había una diferencia de edad grande. Y después de 1 o 2 años fue cuando también empezamos a ver la oportunidad de ir al US Open, al Canadian, o sea, abrir un poco más a solo jugar nacional. ¿Cómo es que justo conectas con eso? O sea, ¿qué requisitos tienes que tener? O tú te inscribes y ya a ver si la armas. Ajá, bueno, ¿Cuál es ahorita el proceso? Pues? cambiaron un poco el proceso. En ese momento sí era inscribirte. La federación en ese entonces tenía un apoyo para los campeones de cada categoría. Entonces al número 1 se los llevaban con viáticos pagados, todo pagado. Y se iban como equipo, pero nada más al 1 de sub-11, femenil, varonil. Y así se iban con cada categoría. Y así fue como empezamos a saber que existían esos torneos. Obviamente ya cuando conoces a las personas que juegan, pues muchos van o han ido. Entonces, como que hablas también con ellos y ves qué puedes esperar, qué no puedes esperar. Los torneos cuando nosotros jugamos juvenil, si era de inscríbete y participas, no necesitabas un avalo de la federación, pero sí era ir a torneos grandes. Por categoría hay 128 niños. ¿A ti te gustaba ir a esos torneos? O sea, ¿sí te sentías aquí ya deportista? La relación que yo tuve con el deporte era muy complicada al principio porque era mucho de hacerlo porque mis papás lo decían. Okay. O sea, hasta que llegué a la universidad, a la prepa, fue cuando le agarré cariño, cuando me fui. Pero originalmente sí era, o sea, mis papás quieren que entrene, lo hago porque mis papás lo dicen. Y también nunca tuvimos, teníamos la visión, pero no se veía como algo factible que nos fuéramos a estudiar en el extranjero. O sea, estuvo la posibilidad ahí en el AE. Alguna vez lo pensamos. Ya había habido 2 o 3 personas antes de nosotros que se habían ido a estudiar, pero nunca hubo como un ejemplo a seguir. O sea, como cada quien lo hizo muy por debajo, nunca compartieron nada. Al final nosotros, mi hermano y yo, nos pusimos en contacto con un chavo que justo era de aquí de Querétaro, que se fue a los 15 años a estudiar la prepa y después la universidad, y él nos ayudó a guiarnos un poco en el proceso, qué necesitas para prepararte. ¿Cómo se llama? Brandon Dotadoy. No lo ubico, pero saludos, Brandon. Sí, justo. Iba a la misma escuela que yo en ese entonces sí nos tocó me tocaba verlo mucho en el squash, en la escuela, y de ahí ver pues, que ya no estaba, ¿no? Obviamente, cuando se fue, muy poca gente supo, era más porque se daban cuenta que ya no se inscribía a los torneos más que lo haya hecho como algo público. Y nosotros sí nos fuimos con él, le preguntamos un poco de qué hizo, qué necesitas para prepararte, porque irte a estudiar no solo necesitas ser bueno en el deporte, sino también académicamente dar el ancho para entrar a una universidad. Necesitas cumplir con los exámenes de admisión, los exámenes de inglés. Los exámenes. Entonces, sí, mucha gente cree o se empezó a hacer un poco la idea. Después de nosotros, mucha gente se fue. Nosotros sí fuimos un poco más abiertos de todo el proceso. O sea, sí, a compartir la información, ¿no? Sí, y también mucha gente durante el US Open vio lo que hacíamos. Por ejemplo, nosotros teníamos playeras que decían busca una escuela, ¿no? Busca una prepa, busca una prepa. Qué chido, o sea, se hacían propaganda, ¿no? Sí. Adópteme maestra, ¿no? Sí, porque, parte de participar en esos torneos, muchos entrenadores te ven. De hecho, mi hermano entró a la universidad donde está por un partido que lo vio alguna vez el entrenador de Princeton. Yo lo conocí mi entrenador lo conocí a través de mi entrenador de high school que me vio justo en un US Open. Entonces, todos los deportes son un poco diferentes. El squash en sí es muy chiquito, o sea, casi todos nos conocemos. Okay. O sea, es un mundo muy chiquito. Y más aquí en México, porque me acuerdo que me habías contado que el squash aquí en México todavía es muy diferente al squash de Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, en México hay ciertos estados que apoyan mucho el deporte, entre ellos Jalisco y Michoacán. Jalisco con el CODE es potencia.
Pero justo ves, o sea, por ejemplo, el squash aquí en México, hablamos con un amigo, te toca ver gente que es muy buena, que viene del CODE o de instituciones así, o gente de mucho dinero que le invierte tiempo, dinero y esfuerzo a que un niño logre ser campeón. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es pura gente de dinero que busca que sus hijos entren a una buena escuela. O sea, normalmente en Estados Unidos muy pocos americanos se dedican a ser profesionales. O sea, lo usan más como un medio para tener una beca y... Para poder entrar a la escuela. O sea, ni siquiera becas, es más poder entrar. Sí. Formación del deporte y la escuela. Sí. Que conjuntan, ¿no? Un poquito, pero sí es, por ejemplo, en Estados Unidos, como son tan competitivas las escuelas, incluso, digo, hay un documental en Netflix por ejemplo, era un entrenador que metía a gente, por ejemplo, al waterpolo, o sea, deportes que son así chiquitos, y los niños no jugaban, pero pues él le decía a los papás, dame $30 millones y yo lo meto al equipo como si lo hubiera reclutado. Claro. Y se saltan muchos pasos para entrar a la universidad. Para tener un lugar en la universidad. Ajá. Solamente, ok. Entonces, por ejemplo, ves aquí como mucha gente sí lo hace justo por formación, por una disciplina, por salud, disciplina. Allá en Estados Unidos, la mayoría de los niños que juegan van con la intención de poder conseguir una escuela, que sea como un acceso más fácil a una buena educación. Okay. Entonces, esa es como la diferencia. Y en México, obviamente, en su momento cuando nosotros entramos, nunca estuvo esa carta en la mesa. Siempre era como pues, jugar las Olimpiadas, ser el mejor en México, ver cómo te va en Estados Unidos. En mi época había mucha competencia a comparación de lo que hay ahorita en nivel. Muchos de los chavos con los que yo jugaba ya están jugando profesional. O sea, el número 1 de México cuando jugaba yo ahorita es top 10 del mundo. Okay. Y es un año más grande que yo. ¿Qué tanto nivel hay aquí en México versus Estados Unidos? Antes antes cuando nosotros éramos juniors, México era potencia, al menos siempre nos llevábamos un Canadian y un US Open. Okay. Últimamente ya no, o sea, ya no ha habido el nivel que hay ahora. ¿Subió más el nivel de allá o bajó el de aquí? Los dos. Los dos. O sea, sí, Estados Unidos ha invertido cantidades absurdas en generar un mejor equipo. Digo, las instalaciones son ridículas. Por ejemplo, hicieron un centro de squash en Philly. Construyeron 20 y tantas canchas. A 2 cuadras están las canchas de Penn, que son otras 15. Y a otros 2 cuadras están las de Drexel, que son otras 15. Entonces ves como ese tipo de infraestructura. Y ves aquí en México que a duras penas hay uno. O ya están dejando de existir, ¿no? Sí, muchos ya los dejan de quitar. Entonces, sí, digo, el nivel, independientemente de eso, o sea, el nivel que traen los chavos hoy, los que son top, no está donde estaba antes. O sea, justo hablando con amigos, nosotros a los 15 años ya estábamos jugando casi a un nivel, lo que ahora sería como profesional, lo equivalente a torneos profesionales hoy en día. Y hoy en día los chavos hasta que están de 17, 18 años empiezan a entrar a esos niveles. Entonces sí hay mucha diferencia y se ve en los resultados. O sea, al final del día sí claro. Hay mucho cambio de... Sí hay diferencia. ¿Y qué fue lo que te hizo conectar con el squash? O sea... Al final lo que me mantuvo en el squash fueron las amistades. O sea, ya mucha gente con la que entreno era con la que viajaba en la escuela. De esos chavos con los que estábamos en el equipo eran los que viajábamos todos los fines de semana. Muchos de ellos eran mis roommates o compartimos como... Los veía casi a diario, o sea, era más como familia. Y hubo gente que tengo años de conocerlos y hasta la fecha sigo entrenando con ellos. O los sigo entrenando. Entonces, el squash también me ha ayudado como a generar como esos vínculos. Esos vínculos, okay. Sí. ¿Cómo es en esa etapa? ¿Cómo es una vida de un squashista ya de alto rendimiento? Digo, nosotros entramos a esta etapa muy jóvenes, o sea, desde que empezamos a jugar los nacionales, mis papás dijeron, o sea, es alto rendimiento. O sea, como 10, 12 años. El enfoque, sí, como los 12. Entonces, no era, o sea, sí era mucho sacrificio en el sentido de sábados y domingos, era entrenar. ¿Cuántas horas más o menos entrenaban? Dependía de como qué etapa del ciclo, si era preparación para los torneos, buscábamos entrenar 2 horas de físico, 2 horas de cancha. ¿Seguidas o no, divididas? Divididas.
Si era ya más cercano al torneo, buscamos que fuera nada más cancha, un poco más enfocado con movimiento para no llegar tan cansados, justos. Entonces, entre semana era, sales de la escuela, te pones a hacer tarea y te pones a entrenar. O sea, también el dejar la escuela nunca, obvio, fue una opción. Para nosotros no, o sea, siempre, o lo que buscábamos desde muy jóvenes era sí tener esa oportunidad de irnos al extranjero a estudiar. De hecho, desde muy chiquitos siempre quisimos intentarlo. En ese momento no sabíamos qué tan factible era, qué tan difícil era, pero al menos la idea sí la teníamos de en algún momento intentar. Y si era, o sea, dedicarse fines de semana, entre semana, escuela y squash, o sea, era todo lo que teníamos tiempo de hacer. Y sus papás les decían, no, me tienes que sacar también arriba de tal calificación. Sí, o sea, sí, siempre decían mis papás, o sea, tu prioridad es la escuela, después el squash y después ves qué más haces, pero no puedes descuidar una de esas dos. Sí, porque también tenías que tener un promedio mínimo. ¿Cuánto tenías que llegar si querías irte al extranjero? Más que el promedio, porque el promedio es algo relativo, algo que aprendí. Yo siempre lo he dicho. El problema es algo relativo. Sí. No es lo mismo un 10 aquí que un 10 en otra escuela. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pedían, que a mí se me hizo rarísimo, era un perfil de la escuela. O sea, dentro de tu escuela, ¿cómo se compara con las otras? Entonces tú dices, oye, vas a una escuela y pides eso y dicen, ¿qué me estás pidiendo, compadre? Sí. Entonces, más que un promedio, lo que importa es el examen que hacen. Hay dos que son estándares, el ACT y el SAT. Y son dos exámenes que se hacen al mismo tiempo a nivel mundial. Y al final es una campana, o sea, independientemente de tu resultado, es una comparación con las demás personas que hicieron el examen. Okay. Entonces, si te fue bien, pero a muchas personas le fue bien, tu resultado va a ser promedio. Okay. Pero si te fue bien y a la mayoría de las personas le fue mal, tu resultado va a ser bueno. Okay. Entonces, más allá de o sea, también necesitas tener suerte, por así decirlo, para que a los demás les vaya mal. Sí, pero si hay un factor de suerte, también muchas escuelas lo que buscan es alguien que no solo es un genio dentro de la escuela, o sea, ¿qué más puedes hacer fuera del salón? O sea, tus extracurriculares, jugar squash, no sé, participar en modelos de las Naciones Unidas, voluntariado, todo ese tipo de cosas son factores que las escuelas consideran. Te van sumando a pues todo esto, ¿no? A tu currículum estudiantil, por así decirlo. Sí. Son como varias inteligencias, ¿no? Sí. Entonces, porque de nada le sirve tener a un tetillo que no hace nada, o sea, o que no va a hacer nada, que no va a representar a la escuela. Sí. Entonces, al final del día lo que buscan es gente que va a representar a la escuela, que va a poner el nombre de la escuela en alto cuando salga, que va a donar de regreso cuando salga. Entonces, sí son el proceso de admisión, de hecho, toma más de un año. Y para reclutarte una escuela son 2, que son tu tercer y cuarto año de prepa. Bueno, tercer y cuatro ya. Okay. Segundo y tercero aquí. Entonces, pero los entrenadores, desde que vas en los juveniles, te van siguiendo. No te pueden hablar por reglas de... okay. O sea, no te pueden decir así como, oye, aquí se te puede abrir una oportunidad. Sí, no, lo tienen prohibido. Wow. Entonces, por ejemplo, a mi hermano cuando se le acercó, cuando el entrenador de Princeton lo vio, le faltaban 3 años para graduarse y no le dijo nada hasta el año siguiente cuando ya le faltaban 2 años para graduarse. O sea, todavía de todo lo complicado, la incertidumbre que le tienes que sumar, ¿no? Sí, o sea, hay muchos... ¿Tu hermano sabía que lo estaban viendo? No. Se van. Sí, okay. Justo. Porque no quieren que sepas que también están ahí. O sea, no ya es como las películas que ven a los jugadores de básquetbol o de sí pasa. NFL. No, sí pasa, pero también depende mucho el perfil del entrenador. Okay. Porque hay entrenadores que sí les gusta imponer. Por ejemplo, el de Harvard sí era mucho de... Va a Harvard de pies a cabeza y se sienta en mero enfrente para que sepas que te está viendo. Okay. Pero había otros entrenadores que son más... Por ejemplo, el de Princeton no traía nada de Princeton, traía su suétercito y estaba viendo, acabó el partido, se paró y se fue. Okay. Entonces, sí depende. ¿Exclusivamente van a tu partido? Sí. ¿O van a ese partido? Al partido que van. De hecho, iba a ver al contrincante de Fede. O sea, ni siquiera iban a ver a Fede en ese entonces. En tu cara, contrincante de Fede. No, terminaron siendo equipos en la universidad. O sea, reclutó a los dos. ¿A los dos? Sí. Ok.
Entonces, Qué chido. sí, justo cuando le dijo El Fede, contrincante de Fede también era de Mexa. no me hagas caso, americano británico, Ok. pero era Extranjero. o egipcio, Ok. no ni me hagas caso, sí, era extranjero, pero cuando vio a Fede ahí fue cuando dijo, este chavo cuando crezca va a ser bueno. Ok. Pero sí, por ejemplo, los de la secundaria, la prepa, cuando se nos acercaron, no traían nada de la escuela, nada. Ya al final que acabó el torneo, te dicen, oye, regálame 5 minutos. Y traen al equipo de admissions, trae a 2, 3 entrenadores, traen como varias personas que los representan para que te platiquen de la escuela, te convenzan porque es una buena oportunidad para ti. Entonces ya bajo eso te empiezan a hacer ofertas. Pero eso, o sea, te hacen oferta, pero eso no te garantiza el La lugar, entrada. la entrada ahí. Sí. ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en México sí hubo muchas personas que eran muy buenas. O sea, por ejemplo, había una chava que se llama Diana Gasca, era de las campeonas de México, fue top del US Open y el Canadian varias veces. Harvard la quiso reclutar y no dio el ancho en el examen y no pudo entrar. Fuck. Wow. Entonces, ¿Pero es otra... entró a otra escuela o...? No, creo que al final ya no se fue. Pero sí te toca ver gente que puede entrar a las escuelas, pero al final del día descuidan lo académico o no se preparan para el examen. Porque no son exámenes que te puedes preparar en un mes. O sea, los americanos desde la secundaria se empiezan a preparar para ese examen. Ok. Entonces, es un examen otra vez muy competido. O sea, no puedes decidir un día, no voy a estudiar y simplemente hacerlo. Claro. Digo, hay escuelas que te piden scores más altos que otros. Dependiendo de qué tan buena académicamente sea tu escuela, es el nivel que te piden, o el score. Eso también influye, ¿no? Ellos también tienen escuelas valiosas, por así decirlo, aquí en México, o alguien que estudia en, no sé, Metepec, ¿no? Puede irse a... Sí, sí se prepara, porque mucho de eso, o sea, por ejemplo, nosotros incluso antes de irnos, nosotros teníamos una maestra que nos ayudaba. O sea, sí era, porque son, por ejemplo, el SAT es matemáticas e inglés, pero son cosas muy específicas. Entonces, son temas que ya tienen elegidos y más allá de la matemática lo más difícil no es la matemática, normalmente es saberte los trucos para resolver los problemas. O sea, tiene mucha trampa el examen. Ok. Pero- Eso también te van preparando desde antes, ¿no? Sí, para que ya cuando lo veas ya digas, es esto, tengo que hacer esto. Y como que vas estudiando, pero no lo tienes que dejar, ¿no? Ajá. Es lo que nos pasa a veces en México, que estudias algo en la primaria, Y se te o en la olvida. secundaria, y en la primaria, ay, no me acuerdo, no Sí. puedo despejar la X. Sí, no, sí. Y en cambio acá, pues me imagino que los americanos es de que no, esto lo tienes que seguir viendo para... No lo puedes dejar. Sí, porque sí toman, o sea, el examen es muy amplio, o sea, en cuanto a cosas que cubre. Entonces sí viene un poquito de todo y son cosas... ¿Cuánto tiempo dura ese examen? O sea, Ay, el no examen recuerdo. decisivo. No me acuerdo, pero sí es un Sí, par de son- horas. va. Sí. Ok. Sí, y digo una cosa que también ellos hacen, o por ejemplo, regresando al tema de que necesita alguien que se quiere ir, o sea, el inglés es importante. Hubo amigos que no dieron el TOEFL y por eso no pudieron entrar, porque también hay escuelas que últimamente, después de la pandemia, muchas escuelas hicieron opcionales en cuanto a esos exámenes. Las Ivies no. O sea, Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown y me falta una, Cornell, sí te piden SAT a fuerzas. Ok. Las otras las hicieron test optional. Entonces tienes que tener un muy buen currículum para que no te lo pidan, porque vas a competir con gente que sí lo va a mandar. Ok. Pero al final del día una carta de reclutamiento puede llegar a ser más fuerte que un examen. Entonces sí te toca ver gente que no hizo el examen, pero si no dan el TOEFL sí te lo piden por ser extranjero, no entran. O hay escuelas que te piden un TOEFL más bajo. O sea, sí depende mucho el nivel académico de la escuela. Y también es válido. Mucha gente se va con la intención de agarrar 4 años más de carrera y entrenar esos 4 años con gente que es muy buena de otros países y después jugar profesional. Entonces, por ejemplo, digo, a lo mejor es un mal ejemplo, pero un compañero de Fede en Princeton, entró a Princeton, era egipcio, estudió estudios del Medio Oriente
se graduó y ahorita está jugando profesional. Y usó su carrera en Princeton para llegar a ese nivel deportivo, más que académico. Si alguien que no, o sea, digamos, yo me quiero brincar la universidad y seguir entrenando, ¿también puedo llegar a profesional? Sí, también hay muchos chavos que dicen la escuela no es para mí y se dedican a profesional. Digo, un gran ejemplo es Leo Cárdenas, el chavo que te digo que es top 10, top 15 ahorita del mundo. Él no estudió la universidad, él dijo yo ya full deporte. Okay. Y digo, de siempre fue muy dominante en México. Y y se ve, o sea, compite, por ejemplo, con estos chavos que van a la universidad. De hecho, siempre son como los mejores partidos. Y te toca ver que sí le ha dado él ha logrado dar el resultado sin la necesidad de ir a la universidad. Es un poquito más fácil yendo a la universidad porque tienes mucho apoyo, tanto de la escuela como de tus compañeros en la escuela, de entrenar, si necesitas un fisio, está ahí en la misma escuela, no, tienes muchos recursos que si estás tú por fuera, pero sí se puede, o sea, hay mucha gente que lo hace. ¿De caro qué tan caro es el squash? Un deporte. Depende, depende de dónde. Digo, aquí en México es caro, digo, no como el golf, no sé si le acerca al golf, pero por ejemplo una raqueta sí te cuesta 5,000 pesos, necesitas 3 al menos, ya cuando agarras un nivel más alto, la cuerda se te rompe una vez a la semana y son 500 pesos de cuerda, los tenis 3,000 pesos y te duran un mes, 2 meses, los viajes, los gastos más grandes son viajes, necesitas, por ejemplo, viviendo en Querétaro, hay muy poca gente que juega a un nivel alto, entonces necesitas estar viajando a México o a Morelia, entonces sí necesitas tener mucho apoyo para viajar y ir a los torneos. Si decides ir al US Open, pues es un gasto grande. Sí. Entonces, por ejemplo, torneos grandes internacionales que iban mexicanos era el Canadian, el US Open y el British. Y sí son gastos, o sea, ya irte a Inglaterra 2 semanas, luego Estados Unidos otras 2 y Canadá otras 2. Pues ya son gastos que se van haciendo, más aparte jugar los nacionales. Y ustedes por 2, supongo, ¿no? Por 2, pues sí, mi hermano y yo. Sí. No, ma. Sí. Saludos al bolsillo de sus papás. Sí, y un entrenador, digo, por muy barato que te cobra 600, 700 pesos la hora. Justo, ¿qué tanto cambiaban de entrenador o estuvieron cambiando de entrenadores para alcanzar cada vez un nivel más alto? Digo, nos vamos a poner boca abajo. Sí, fue un poco circunstancial el cambio de entrenadores. Déjame cambiar. Sí. Fue más circunstancial el cambio de entrenadores por ejemplo, nuestro primer entrenador, él fue el que nos dijo, muévanse con mi hijo, ¿no? Porque yo ya no puedo darles el nivel. Entonces, con su hijo estuvimos, la verdad, bastante tiempo, o sea, sí un par de años. Y después él se decidió mover a Nuevo León. Y ahí fue cuando empezamos a buscar otras alternativas. Pero, por ejemplo, en ese US Open, en el primero o segundo US Open que fuimos, conocimos a unos entrenadores de México. Entonces, ellos normalmente organizaban campamentos de verano o en invierno también, y buscábamos ir porque no solo es entrenar, también necesitas foguearte con diferentes personas, agarrar diferentes ritmos. No, y estar en el medio, ¿no? Supongo como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, necesitas que te vean, o sea, hacerte ahí de conocer, vaya. Sí. Pero sí, entonces, por ejemplo, ahí los conocimos a ellos y cuando podíamos íbamos a México a entrenar allá. Cuando se fue nuestro entrenador, sí estuvimos viajando, yo creo que era 3-4 veces por mes a México a entrenar, o traíamos al entrenador un fin de semana, o sea, sí buscábamos como otras alternativas. En Querétaro no había muchas personas que pudieran entrenarnos en ese momento, y estuvimos así como 2 años, o sea, entre llamadas por WhatsApp, entrenando, o sea, sí era un poquito complicada la logística. Y después de ese entrenador, después llegó un entrenador más bien a Querétaro, de Veracruz, que fue con el último que estuvimos. Igual vamos como 3-4 años con él, hasta que nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, y digo, con los entrenadores de México hasta la fecha los sigo viendo, sigo entrenando con ellos cuando voy.
y en los campamentos que organizaban siempre íbamos. O sea, eso, aunque estuviéramos en Estados Unidos, los de verano tratamos de ir a agarrar más fogueo, a agarrar más nivel. Entonces, Okay. ¿Y en tu escuela aquí en México, que eran como muy permisibles, daban chances o también todavía te atoraban un poco más? al principio sí era como que como que no entendían también lo que estábamos buscando, ni que dábamos los resultados que dábamos. O sea, ya cuando llegas con una medalla de Olimpiada a una escuela, si la escuela incluso se trata de colgar un poco la medalla, Uh-huh. entonces sí, al principio sí como que dudaban si era excusa o no era excusa. Digo, normalmente cuando viajábamos con el equipo siempre daban justificantes justo por la escuela, emitidos por el gobierno, entonces no podían argumentar mucho, pero ya al final ya era un poquito más informal el asunto. O sea, ¿ustedes llegaban a representar a Querétaro? Llegamos a representar a Querétaro un tiempo, después por algunos temas nos tuvimos que mover a Tlaxcala. Saludos, Tlaxcala. Sí, y entonces estuve representando a Tlaxcala varios años, vaya, y a México pues cuando íbamos a torneos internacionales. Ok. Sí. Y cuando es algo ya internacional, ¿quién es el vínculo? ¿Qué secretaría o cómo le hace? La misma federación, supongo. Sí, con nosotros era un caso diferente. Mi hermano, aunque sí debió de haber ido con la federación, nunca lo dejaron ir. Por temas ahí. Nunca fue parte con el equipo, pero o sea, un poco la CONADE ahí se involucra cuando son ya temas de representar a México, sobre todo por ejemplo para panamericanos, centroamericanos. Ahora con que el squash es olímpico, también es CONADE la que decide, pero para ellos eso pues era un poco más informal en el sentido que, o sea, nosotros armamos nuestros uniformes y íbamos representando. ¿Les tocó ser parte del Comité Olímpico de Squash? No, por tiempos ya no. Lo acaban de anunciar, lo anunciaron cuando ya estábamos en la universidad, tanto mi hermano como yo, y ya también habíamos decidido que el squash iba a ser un poco más recreativo, o sea, ya no íbamos a continuar con esta línea de alto rendimiento, que íbamos a buscar algo, dedicarnos a algo profesional, Okay. en el ámbito, como a lo que estudiamos, pues. ¿Y la alimentación cómo es? O sea, porque quemas bastantes calorías, o sea, para los que no saben, el squash es uno de los deportes más cardíacos que puede existir, ¿no? Sí, cuando estábamos aquí en México era un poquito más fácil. Íbamos con una nutrióloga, nos revisaba cada 2 meses, nos generaba las dietas adecuadas. Obviamente tomar suplementos era súper necesario para mantener como el rendimiento físico que queríamos lograr. Uh-huh. Estando en Estados Unidos era un poquito más difícil porque dependíamos mucho de los comedores de la escuela. Entonces sí. O sea, a pesar de que allá apoyan mucho el deporte, ¿no tenían como un menú especial para deportistas? No, o sea, son como departamentos diferentes, vaya. Entonces, sí había como, o sea, en mi escuela teníamos 3 comedores diferentes. Y era uno, vamos a llamarlo como más casual, más tipo pasta, pizza, algún pollo que se inventaron, arroz y ya. Okay. Había uno que era un poco más enfocado en carbohidratos, que era el de los deportistas, pero igual estaba muy variado, vaya. O sea, nunca sabías qué esperar de los comedores. Y tenían un comedor como sano / vegano. Uh-huh. Entonces sí, mucho era buscar en los comedores dónde era el mejor lugar para comer. Cuando no se podía, buscabas por fuera. O sea, teníamos, aunque no lo permitía la escuela, teníamos como freidoras de aire o parrillitas que usábamos justo para poder dar el ancho alimenticio y poder llegar a los niveles. ¿Qué pasaba si te cachaban te multan, te sancionan? Bueno, a ver, o sea, hacen como chequeos de los cuartos. Yo nunca le escondí y nunca me dijeron nada, pero, o sea, tal vez por la credencial de que pues eras deportista, ¿no? No, o sea, como que les daba igual, la verdad. Ok. O sea, como que se hizo un estándar porque también la comida de cafetería no es lo mismo que comida hecha a casa. Sí. Entonces,
Sí buscamos cuidarla, pero también, digo, se volvió un reto al final de mantener la dieta. De hecho, hay un término en Estados Unidos que le llaman los Freshman 15, que dicen que como la gente no está acostumbrada a comer en comedores y en buffet, la gente sube 15 libras su primer año o su primer semestre justo por temas alimenticios y más los deportistas. Ok. Pero más bien, ¿cómo era su plato del buen comer? O sea, siendo niño / adolescente, ¿qué es lo que comían? ¿Cómo comían? Digo, por ejemplo, era diferente cuando estábamos en torneos a cuando estábamos fuera de torneos. Cuando fuera de torneos siempre buscábamos mezclar mucha verdura, mucha proteína, pocos carbohidratos, o sea, sin meter arroz, muchas verduras y mucha proteína. Cuando estábamos en torneo o en la temporada, era al revés, era buscar mucha pasta, mucha proteína y poca verdura. Okay. Con el fin de tener como ese carbohidrato de energía a la hora de dar los partidos. ¿Tú sientes que como niño sí te perdiste de algo, ¿no? O sea, sí. De fiestas, de experiencias de dulces, no sé. De niño sí. Digo, como decidimos desde chiquitos que íbamos a hacer alto rendimiento y que lo íbamos a hacer bien, por decirlo así. Yo nunca salí a fiestas estando aquí, nunca salí a pedir dulces, nada de ese estilo. O sea, sí era... y no necesariamente era porque... o sea, muchas veces era que ya no tenía energía para hacer nada más. O sea, al final del día salir de la escuela, hacer la tarea y entrenar, pues sí consume mucho tiempo y energía. Y ya en los viernes en la tarde lo que querías era llegar a tu casa a dormir. O igual los fines de semana, después de la primera sesión, terminas cansado, vas a la segunda y ya no quieres hacer nada. Entonces sí era un sacrificio. Y mucha gente obviamente que no está metido en el medio no entiende qué es ese sacrificio. O sea, muchas veces pensaban que es por ser sangrón o por sí, claro. X o Y. Pero al final del día, digo, cada quien tiene sus objetivos. Y sí hay sacrificios. O sea, sí venían muchas amistades perdidas, muchas fiestas perdidas. Digo, por ejemplo, yo no fui a mi graduación de la prepa por estar en la olimpiada. Muchos cumpleaños fueron en olimpiadas, igual para mi hermano era estando en el US Open. O sea, no, por ejemplo, muchas navidades era estar fuera de casa, lejos de la familia. ¿Hubo algún momento o algo que dijeras, sí, no, o sea, estoy pensando en tirar la toalla por esto? O sea, muchas veces. Yo no disfrutaba el entrenar, el hacer deporte hasta la prepa, que diga, cuando me fui. Y en ese proceso sí era mucho de tirar la toalla. O sea, sí traté varias veces, pero terminaba regresando. Y mucho era frustración. O sea, al final estás compitiendo a un nivel muy alto. O sea, estás dando todo de ti, estás haciendo muchos sacrificios. Y había veces donde los resultados no se veían. O sea, hubo una olimpiada a la que no pude ir, o sea, no califiqué. Y pues obviamente como que uno sí medita si el sacrificio que hace vale la pena, si vale la pena seguirlo haciendo. No, y aparte de que, como creo que otra vez que platicamos me dijiste que pues no es nada glamuroso el squash, ¿no? No es un deporte como por ejemplo justo el fútbol, ¿no? Sí, o algún otro deporte. De hecho, pues en la escuela dices que juegas squash y nadie va a conocer, o sea, no te dan el respeto a lo mejor de alguien que juega soccer o fútbol americano. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque la gente lo conoce más, si no juegas hockey o béisbol, americano, béisbol o lacrosse, o sea, no haces un deporte de verdad. Entonces sí hay muy poco reconocimiento de todos lados. Estás jugando, también las condiciones en las que se juega en México no son muchas canchas están en muy malas condiciones, o sea, sí, no era como a veces agradable el ambiente. Creo que ningún ambiente de deportista es un ambiente sano, o sea, en el sentido que siempre hay mucha competencia y mucha envidia, y no solo de los niños, o la mayoría de la parte no viene incluso de los niños, sino viene de los mismos papás. Entonces, tú siendo niño, digo, mis papás siempre buscaron cuidar un poco ese aspecto. ¿Recuerdas algún evento así de que sí haya sido un sabor muy amargo por parte de otros papás o algo así? Sí, muchos. Digo, creo que el que más recuerdo no me tocó a mí, le tocó a mi hermano. Estaba jugando una final
Hubo una decisión dudosa, al final hay un referee que es el que toma la decisión, al papá del niño no le pareció, sacó al niño de la cancha, mentó madres a todo el mundo y digo, al final ganó mi hermano por retiro, porque se salió de la cancha, ¿no? Pero ahí es, por ejemplo, cuando ves y dices, digo, al final el niño ni siquiera se quería salir de la cancha, fue un problema más del papá, de su ego, de lo que fuera, que el niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de actitudes sí te toca verlo, te toca ver, por ejemplo, los papás peleando o mentándose madres, casi agarrándose a golpes. ¿Cómo es la afición en un partido de Olimpiada Nacional o algún torneo importante? Digo, siempre la afición más grande era Jalisco, ¿no? Siempre trae muchos niños a comparación de otros equipos. Sí, cuando jugaban en Jalisco traían tambores, cornetas, o sea, realmente sí era una porra grande. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba, siempre que jugaba mi hermano, jugaba yo, era yo contra todo Jalisco, por ejemplo. Entonces tenías que hacer más bulla que todo Jalisco y vaya, que eran 30 niños ahí sentados contra tú solito gritando, ¿no? Entonces, sí, sí hay afición. Normalmente, aunque es un deporte muy callado donde no puedes hablar en muchos momentos, sí llega a haber ese tema. En la universidad es todavía un poco más intenso. O sea, yo donde he visto las aficiones más intensas es en la universidad. O sea, ves a niños colgándose del vidrio de atrás, o sea, gritando. Como si fuera la valla esta de, Sí, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo... Como si fueran los del Cruz Azul ahí. Casi. Los chemos. Entonces, por ejemplo, por ese lado sí está padre porque era un poco más parejo, porque los dos traen la misma cantidad de personas a apoyar y muchas veces la afición sí hace la diferencia. Creo que en todos los deportes siempre jugar en casa es una ventaja. Y eso mismo pasaba aquí, o sea, cuando te tocaba un torneo en Querétaro, obviamente tenías un poco más de ventaja que cuando juegas fuera, tanto por la porra como conocer las canchas, conocer la altura, o cualquier otro factor externo siempre ayudaba un poco, ¿no? Ok. Y a ustedes les llevó tanto que creo que tienen una cancha de squash, ¿no? En su casa. Sí, digo, logísticamente, por el mismo trabajo de mis papás, era complicado. O sea, a tu papá no le gusta salir, me queda claro. Sí, no. Sí. No, aparte sale de trabajar tarde y recoge a los niños, llévalos hasta el otro lado de la ciudad. Entonces, también fue cuando coincidió que nuestro entrenador se fue a Nuevo León. Uh-huh. Entonces, digo, por temas también de logística de la familia y decidió tener una cancha en la casa. Y la usábamos, o sea, era cuando acabamos la tarea buscábamos hacer. Y para ti fue como, ay, no, ya voy a construir una cancha, o sea, ¿es más entrenamiento o sí dices, está chido tener tu propia cancha? Creo que al principio lo vimos como algo padre, no sabíamos las consecuencias. Justo, yo creo que al principio dijimos, qué emoción, no hay que estar por todo Querétaro en el tráfico, ¿no? Pero ya al final sí era como, ay, tenemos que entrenar más, ¿no? Tenemos ahí, o sea, ya si no subes de nivel ya no tienes excusa. Oye, ¿y cómo tu papá o quién, por ejemplo? Porque una cosa es el entrenador, la técnica y todo esto, pero supongo que como en todo deporte debe de haber ciertos accesorios o complementos, no sé, como por ejemplo fuerza, ¿no? O una base de fuerza, todo eso, ¿ustedes de dónde lo adquirían? ¿Igual de los otros competidores, lo que van aprendiendo, o se ponían a estudiar, leer? Un poco de los dos. Mi papá siempre le gustó estudiar mucho el deporte. De hecho, hay algo que él siempre decía que buscaba, si había una ecuación matemática que te ayudara a descubrir en qué deporte eres bueno, o sea, mediante tus extremidades. La envergadura de... Ándale, sí. Entonces siempre es muy estudioso en ese sentido. Entonces siempre hubo esa parte de decía, bueno, falta más fuerza, falta hacer más calistenia, más esto. O sea, tu papá era como el Rey Richard, ¿no? Si has visto la película de Will Smith. Justo, sí. Sí, haz de cuenta que era así. Iba con los entrenadores, los entrevistaba y convénceme por qué puedes entrenar a mí. O sea, sí era un poco en ese aspecto. Sí, ¿no? Y grabándolos y... Hey, sí, de hecho ahí... Cerrado, abierto, ¿no? No lo hagas así. Sí, entonces, por una parte fue eso. Tuvimos entrenadores funcionales alguna etapa.
Pero, por ejemplo, con nuestro último entrenador, con Eric, sí él se encargaba tanto de lo técnico como de lo físico. Ok. Entonces, el squash es muy explosivo, entonces muchos de los ejercicios buscas hacerlo con bajo peso, alta intensidad. Sí, sí. Y por ejemplo... Sí, cambios de dirección rápidos, ¿no? Lo que ahorita ya se conoce como pliometría. Ándale, ¿no? Sí. Y por ejemplo, nosotros correr largas distancias no nos ayuda. Porque lo que necesitamos son intervalos cortos de alta intensidad. Entonces, mucho de que hacíamos con él era, por ejemplo, sprints, ¿no? Hacíamos ciclos de 60 sets y era 10 segundos de descanso por 10 de entrenamiento. Y era 10 intensos, descansas 10 y vuelves a empezar. Entonces ya hacíamos varias rondas de eso y él sí se encargaba tanto de lo físico como de lo técnico. O sea, sí era ya un poco más completo. Qué chido. ¿Y les ponía alguna, o sea, tu papá les ponía alguna zanahoria? O sea, de que a pesar del objetivo o la meta que tenían de irse a estudiar al extranjero, así como, hey, si ganas este torneo, se pone chulo con tal cosa. Sí, o sea, siempre mi papá buscaba motivarnos más allá de las metas que tuviéramos. Pero al final del día creo que siempre la mayor motivación son las metas. O sea, le hicimos, cuando empezamos a jugar nacionales, hicimos un plan 3, 5 y 10 años. Sí, Digo, a lo mejor a esa edad no teníamos mucha idea de qué queríamos en 10 años, pero justo era al menos empezar a desarrollar esas metas. Y digo, a largo plazo, nuestras metas cortas siempre era ganar el torneo, ¿no? Cualquier torneo que fuéramos era no solo participar, sino ganar. Muchas veces no se podía y siempre creo que esa era la motivación, el no ganar te motiva más que el ganar. Ok. Y más allá de lo que mi papá nos fuera a ofrecer en el momento, lo que fuera, siempre era demostrar que eres mejor que el contrincante. O sea, sí había mucha competencia en ese sentido. Sí, o sea, el primer estímulo era el ganar, ¿no? Sí. O sea, el ganar. El segundo, pues las metas, objetivos. Uh-huh. Y 3, pues ya, hey, les invito a esto. O sí. Mira. Por ejemplo, me acuerdo, hubo un partido que jugué donde mi papá me dijo, si ganas, te compro unos tenis, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero más allá obviamente mi objetivo sí era ganar, pero más allá de los tenis fue el poder derrotar a un chavo que toda mi vida me ganó, ¿no? Claro. Entonces sí hay ese nivel de competencia y digo, depende mucho de la persona con la que juegues, pero hay un poco de competencia sana también en ese sentido. O sea, ese amigo es muy buen amigo mío y nos metimos a la cancha a matarnos uno al otro y sales y lo primero que te dice es, jugaste muy bien, o sea, te felicita, ¿no? Claro. Entonces, por un lado también siempre fue bueno tenerlo con muchos compañeros y eso también te motiva a decir que no me vuelva a ganar, ¿no? Sí. Entonces, creo que más que nada, la motivación más grande que teníamos nosotros era el hambre de poder seguirle ganando a esas personas o seguir compitiendo al nivel que teníamos. Listo. Sí, o algo que quieras agregar, perdón. Digo, agregar, la gente que hace deporte y quiere hacerlo a un nivel alto, que siga motivada. Digo, siempre hay trabas en cualquier camino que vayas a hacer. Entonces sigan intentando. Ese planeta, no dejes de moverte. Bien. Gracias.